Bienvenidos mis entrañables alumnos del tercer año de secundaria. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor del curso de literatura. Hoy vamos a hablar sobre el costumbrismo en la literatura peruana. Recordemos que el costumbrismo es el primer movimiento literario que surgió en el Perú republicano, es decir, en la época que sigue a la guerra de la independencia, a la época posterior a la independencia del Perú. Eh, en el contexto latinoamericano, el costumbrismo solo se desarrolló en el Perú y para ser más precisos en la ciudad de Lima. Sí, es un movimiento estrictamente limeñista, aunque cuidado, el costumbrismo no surgió en el Perú. Recordemos que el costumbrismo es originario de España y que llegó al Perú gracias al trabajo de Felipe Pardo y Aliaga. El objetivo del costumbrismo en cuanto movimiento artístico es construir la identidad nacional. El objetivo del tema es que ustedes, queridos alumnos, tengan un conocimiento panorámico de las características del periodo republicano y que conozcan las principales manifestaciones artísticas, literarias y pictóricas de esta época. El contexto en que se desarrolla el costumbrismo se vincula con los primeros años de la República y toda la inestabilidad económica, política y social que ello implica. La anarquía militar provocada por los caudillos militares y su ambición de poder. Recuerden que hace muy poco se ha logrado la independencia del Perú y aquellos que hicieron la independencia, es decir, los militares, hoy se creen los redentores, se creen que tienen la autoridad para conducir el mando político e ideológico del país y se instaura de esta manera primero el primer gobierno de Castilla y con él el primer militarismo. Esta es una época bastante turbulenta porque se dan las conspiraciones de los militares, las revoluciones y todo el objetivo era llegar al poder. La Confederación Perú-Boliviana también es un caso bastante curioso en esta época. Es la intención de las repúblicas de Perú y de Bolivia de unir esfuerzos para luchar contra la posible agresión chilena. Y recordemos que este intento de unidad perú-boliviana fue una de las causas, una de las causas para que más tarde se estalle la guerra con Chile. La lucha ideológica entre liberales y conservadores es otra característica de esta época. ¿Quiénes son los liberales? La nueva clase media emergente, conformada por comerciantes, profesionales y artesanos, aquellos que se han beneficiado con la independencia. Y por otro lado tenemos a los conservadores, la vieja aristocracia desfavorecida con la independencia. Los conservadores serán aquellos que se oponen a la joven república y a todas sus características. Características del costumbrismo en tanto movimiento artístico. Expresa el amor por el medio local y fortalece la identidad nacional, desde luego. Muestra una visión realista de los usos y costumbres, una visión práctica, pragmática. No encontramos análisis o reflexiones simbólicas o de otra índole. Todo es una expresión de las costumbres con afán de divertir, con afán de corregir algunas cosas, con el afán estético. Existe una actitud moralizante, es que el costumbrismo tiene rezagos del neoclasicismo. Más adelante vamos a ver esto precisamente.
Existe un tono festivo, anecdótico y satírico en cuanto a la manifestación de las expresiones artísticas. Los géneros predilectos son el teatro, el periodismo y la comedia. Y la marcada influencia del neoclasicismo, como ya lo dije, se expresa a través del respeto a los preceptos y cánones estilísticos y temáticos. Eh, las obras tenían que tener un afán pedagógico, no podían ser obras vacías, obras que no enseñen algo, por así decirlo. Uno de los principales representantes del costumbrismo es Felipe Pardo y Aliaga. Precisamente él es el introductor del costumbrismo en Lima. Él trajo esta tendencia desde España. Felipe Pardo y Aliaga, conocido como el satírico limeño, famoso por sus sátiras a las costumbres de la joven república. Anticriollista, evidentemente, él es el representante de una facción del costumbrismo conocido como el anticriollismo. ¿En qué consiste? Claro, él es aristócrata y como tal se opone radicalmente a las costumbres, a los usos, a la cultura de la joven república. Él, como aristócrata, tiene un lenguaje castizo, expresiones con giros idiomáticos, acorde con la gramática de nuestra lengua. Es un hombre culto, ciertamente, es un hombre culto. Y, repito, se opone a las costumbres, se burla de forma agreste de las costumbres de la época. El año 1840 él fundó el diario El Espejo de mi Tierra. ¿Por qué es importante los diarios en el costumbrismo? Porque las manifestaciones artísticas se difunden precisamente a través de periódicos, a través de panfletos. No existe la tradición de los libros o volúmenes todavía. Criticó de forma burlesca, como ya decía, y satírica los vicios de la joven república. Entre las obras de Felipe Pardo y Aliaga vamos a tener las principales en sus diversos géneros, en comedia, en poesía y artículos de costumbre. En comedia tenemos Frutos de la Educación, que es una obra en la que critica a una costumbre que es muy generalizada en la época. Me refiero al baile de la zamacueca. Precisamente una dama limeña, Pepita, pierde a su prometido inglés. Este la abandona solamente por verla bailar la marinera. Don Leocadio o el aniversario de Ayacucho es una especie de sátira, de crítica a las costumbres. Una huérfana en Chorrillos. En poesía tenemos La nariz, la jeta, a Pepa, qué guapo chico, y en sus artículos de costumbre vamos a ver una serie de ellos: El paseo a Mancaes, Un viaje, El espejo de mi tierra, Ópera y nacionalismo, pero el más importante es indudablemente Un viaje. Es la historia de Gregorio, el niño Goíto. Cuenta pues el artículo que el niño Goíto estuvo de cumpleaños, sí, iba a cumplir 52 años. Se trata de un niño demasiado especial, tiene 52 años. Su madre, transverberación del Espíritu Santo, engríe al niño como si se trataría de un infante. Desde hace 3 años, Goíto recibe cartas desde Chile para viajar a ese país para gestionar una heredad que le corresponde. Pero la familia, su madre y sus hermanas consideran que es demasiado riesgoso que el niño Goíto viaje. ¿Qué puede pasar? No, este es un niño indefenso. Es imposible. Pero finalmente deciden que es menester que Goíto viaje a Chile. Empieza el preparativo.
6 meses de preparativo, dulces, manjares, ropas, un inmenso buque va a ser construido para el niño Goito. Precisamente un marino catalán viene a inspeccionar la seguridad del buque y considera que es un barco muy seguro. Finalmente llega el día del viaje. Desde el centro de Lima hasta el Callao va muchísima gente acompañando al niño Goito, más parece una procesión. Se arma la algarabía, la celebración, los lloros, los llantos y los desmayos de las hermanas cuando finalmente el niño Goito enrumba a Chile. Este viaje se convierte para Lima, según la obra, en un hito en la historia de la ciudad. Eh, Esto se convierte en una especie de ubicación en el tiempo. Dos amigos se encontraban por la calle, por ejemplo, y se saludaban. Oye, te veo después de tanto tiempo, ¿qué fue de ti? Oye, amigo, dice el otro, yo me casé. Caramba, ¿qué fue? ¿Por qué te casaste? Sí, amigo, no tuve opción. ¿Y cuándo te casaste? Fíjate que yo me casé 3 meses después del viaje del niño Goito. Ah, qué interesante. Pasaba por ahí un señor y veía a su antiguo vecino y le decía, vecino, ¿qué pasó? ¿Te has ido del barrio? Sí, me fui a raíz de que murió mi madre. No lo sabía, vecino. Cuéntame, ¿cuándo falleció tu madre? Ah, fíjate, mi madre falleció un mes antes del viaje del niño Goito. Interesantísimo. Bien, el siguiente gran representante del costumbrismo sería Manuel Asensio Segura. Él pertenece a una facción llamada el criollismo, mientras Felipe Pardo de Aliaga es anticriollista, critica, está en contra de las costumbres de la época. Más bien Manuel Asensio Segura, como criollista, celebra las costumbres de la época, comulga con las costumbres de la época y se siente identificado con estas. Como un dato referencial y anecdótico, por insistencia de su padre, Manuel Asensio Segura sirvió cuando joven al ejército realista en la batalla de Ayacucho. Es, decía yo, el representante del criollismo, padre del teatro peruano. Por sus grandes innovaciones e incorporaciones a este género, a este señor se le conoce como el padre del teatro peruano. Celebró las costumbres de su época con afán festivo. Fundó los periódicos La Bolsa y El Moscón, a través de los cuales presentaba sus trabajos, publicaba sus trabajos, y lógicamente que tenía cierta discrepancia ideológica con Felipe Pardo de Aliaga. Fue en la última parte de su vida diputado por Loreto el año 1860 y de esta forma pues tuvo injerencia en la política nacional peruana. Las obras de Manuel Asensio Segura en sus diferentes géneros: teatro, poesía, artículos periodísticos y finalmente una novela muy importante. En teatro, que es el género en que mayor logros ha obtenido, tenemos El Sargento Canuto, La Saya y el Manto, Ñacatita. Ñacatita es su obra más importante y esta obra, curiosamente, tiene al personaje, probablemente al personaje más simpático de la literatura peruana. Podría ser el personaje más simpático, más carismático y más, podría decir, el personaje ideal de la ficción literaria peruana. Bueno, eso es una opinión mía en cuanto crítico. Bien pues, Ñacatita es la historia de un matrimonio concertado. Don Jesús y doña Rufina tienen una hija, Juliana, y Juliana está de amores con Manuel, un muchacho pobre, sencillo. Y cerca tienen a Ñacatita, una vecina, Celestina, alcahueta, miserable, que tiene los 7 pelos del gato. Es una mujer detestable.
Esta señora, esta curiosa señora, decide apoyar al ser, convertirse en alcahueta de don Alejo con Juliana. Es que don Alejo, este viejo cincuentón, soberbio, don Juan, orgulloso, eh, decide enamorar a la joven Juliana y usa a Ñacatita como, como una aliada. Ñacatita, por favores, por algunas monedas que ganaba de don Alejo, conversa con Juliana y al obtener la negativa por lado de Juliana, conversa más bien con su madre, Rufina, le dice que es un gran partido para tu hija, casa a tu hija con don Alejo, ¿qué sacas casándole con un joven? Los jóvenes no tienen un futuro, los jóvenes son inestables, tienes que casar con don Alejo. Y finalmente convence a Rufina, Rufina también dice a su esposo Jesús, yo creo que tiene razón, Ñacatita, don Alejo es un gran partido, don Jesús no comulgaba con don Alejo, le caía mal. Bueno, después de tanta insistencia y de una serie de anécdotas, finalmente deciden los esposos casar a su hija Juliana con don Alejo. Se han sentado en una inmensa sala a determinar ya los pormenores de la boda, porque la boda ya está concertada. Y cuando están conversando en la sala, aparece un cartero, don Juan. Este señor viene desde el Cusco, era amigo de don Alejo, traía cartas de la esposa de don Alejo. Esto es terrible. Don Jesús se molesta tanto, saca de la casa a patadas, no solamente a Ñacatita, sino que también a don Alejo y decide casar a Juliana con Manuel. Entonces el tema sería pues los matrimonios concertados. En su poesía festiva tenemos a las muchachas, a una viuda, los artículos periodísticos, los carnavales, lances de Amancaes y su novela Gonzalo Pizarro. Es la historia ficcional, claro está, de Gonzalo Pizarro, el líder de los encomenderos, hermano de Francisco Pizarro. Finalmente, creí que es importante que ustedes, queridos alumnos, conozcan las pinturas de esta época, ¿sí? Pancho Fierro, el gran pintor costumbrista, va a pintar más de 120 cuadros, conocidos como sus acuarelas. En estos cuadros él dibuja, él graba las costumbres de la época, los horizontes de expectativas de la época, y de esta forma estas acuarelas se convierten en grandes documentos que nos permiten conocer ciertos datos precisos del costumbrismo. Por ejemplo, una de sus acuarelas, la visión del indígena. Esta es la concepción que del indígena se tenía en este momento. Un sujeto marginal, lógicamente, es el otro de la historia. Un sujeto marginal, triste, que vive en la sierra, solamente con arriando a sus ganados o trabajando en las chacras. No tiene mayor oficio porque es un ser ciertamente minúsculo. Es un ser minúsculo. Esa es la concepción que se tenía. Otra de sus acuarelas famosísimas es esta. Probablemente es un sacerdote, un obispo, con sus dos sirvientes, uno adelante, que le lleva sus cosas, y el detrás lo está cubriendo con una inmensa sombrilla o paraguas. Algo que llama la atención en esta pintura es el color de los sirvientes. Estos son de color negro. Claro, la concepción que se tenía del negro en este momento también es el otro, al igual que el indígena, es un sujeto marginal que sirve como una especie de accesorio. No es un ser humano propiamente dicho, sino más bien es un sirviente. Es un sirviente.
Claro, recordemos que estamos en la época todavía de la esclavitud. La siguiente acuarela vamos a ver a otro sujeto de color negro que está realizando un oficio que es bastante cotidiano en la época. Está vendiendo velas. ¿eh? Está vendiendo velas. Es un oficio también marginal, ciertamente marginal. Miren, el sujeto no tiene zapatos. Claro, porque es negro. Porque es negro. El negro era el otro, definitivamente. Esa es la concepción que se tenía en ese momento, pues, ¿no? Acá tenemos la figura de un usurero, de esos seres que también eran entendidos de una forma peyorativa. La siguiente acuarela es importantísimo porque se encuentra retratado un personaje que es un actante principal de este momento de la historia del Perú, las famosas tapadas. Esa era la moda de las mujeres limeñas, básicamente aristócratas de la época. El taparse, usaban una saya, que era el faldón, una falda inmensa desde el tobillo hasta la cintura, y un manto. El manto le cubría desde la cintura a toda la cara incluso. Lo único que se permitía, que se exponía, era uno de los ojos. Hay muchas anécdotas sobre las tapadas, muchísimas anécdotas. Eh, por ejemplo, el cuarto virrey, Diego López de Zúñiga y Velasco, eh, criticó, él prohibió que las mujeres se vistan de esta forma, él consideraba que esto es terrible. Y eso no es todo. Toribio de Mogrovejo, que más tarde se convirtió en Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima el año 1583, prohibió que las mujeres se vistan de esta forma. Es más, él amenazó con excomunión, es decir, echarlas de la fe cristiana a las mujeres que usaban esta vestimenta. ¿Y por qué se criticaba a las mujeres que usaban esta vestimenta? Porque se decía que muchas de ellas, ocultas bajo este manto, cometían acciones obscenas, podrían incluso cometer adulterio, porque se ocultaban, y muchas otras cosas, muchos otros delitos cometían porque estaban ocultas, era una especie de incógnitas. El siguiente cuadro vemos a dos mujeres de raza negra atacando a una blanca. Peleas callejeras, se supone que forma parte del ideario de la época. Finalmente, el trabajo que dejo es un resumen de la comedia Ñacatita. El objetivo de la tarea es que ustedes de alguna forma se motiven a leer el libro. Y eso sería todo por hoy, la bibliografía por si quieren investigar, y pues no dejen de hacer las tareas y nos vemos en el próximo vídeo.